Hola, buenas tardes. Soy Juan Ángel Arellano, alumno de la Licenciatura en Nutrición Aplicada de la Universidad Abierta y a Distancia de México. Por medio de esta presentación se realiza la evidencia de examen de acreditación de la asignatura Evaluación del Estado Nutricional 1. El propósito de esta presentación es evidenciar el conocimiento adquirido sobre el estado nutricional del individuo en el ámbito profesional, lo cual se lleva a cabo por medio de la dramatización de una consulta en la que se aplican las distintas técnicas antropométricas para el manejo nutricional y la aplicación de los formatos que conforman la historia clínica nutricional de un paciente. El primer paso para proporcionar el manejo nutricio consiste en la recolección de todos los datos basales del paciente, seguido por una interpretación y análisis de los mismos con el propósito de identificar los problemas que afectan el estado nutricio del paciente o, en su caso, el riesgo que tiene de desarrollarlos, estableciendo un listado de problemas a resolver. Los métodos que se utilizan para la obtención de los datos necesarios son clasificados en antropométricos, bioquímicos, clínicos y dietéticos, los cuales son referidos como el ABC de la evaluación nutricia. Primeramente vamos a analizar lo que es la historia clínica nutriológica. La evaluación clínica del paciente permitirá conocer de forma detallada su historia médica, realizar una examinación física e interpretar los signos y síntomas asociados con los aspectos de la salud o enfermedad. Para ello se deben incluir aspectos de salud o enfermedad presentes y pasados, los medicamentos que ha consumido, así como la información de la vida cotidiana del mismo. Se deben obtener datos generales del paciente como son su nombre, edad, sexo, fecha de nacimiento, estado civil, escolaridad, ocupación, dirección, teléfono. Asimismo es importante conocer el motivo por el cual el paciente acude a la consulta. Dentro de los indicadores clínicos tenemos los antecedentes de salud o enfermedad que pueden afectar el consumo, digestión o absorción de nutrimentos, como por ejemplo si es edéntulo, si presenta vómito, diarrea o estreñimiento. El estilo de vida. En esta sección tenemos como objetivo conocer las actividades cotidianas de nuestro paciente, así como la actividad física y ejercicio rutinario que realiza. Asimismo se va a establecer el consumo de alcohol, café y tabaco. Los antecedentes heredofamiliares, personales no patológicos y dietéticos. En estos vamos a intentar averiguar sobre las enfermedades que puede presentar una transmisión genética. Vamos a investigar la línea directa de enfermedades como diabetes mellitus, enfermedades de tiroides, hipertensión arterial o cardiopatías. Y en lo referente a los antecedentes personales no patológicos, el tipo de alimentación que tiene, la cantidad y frecuencia con la que consume cierto tipo de alimentos, los hábitos higiénicos individuales como son su aseo personal, su baño, su lavado de manos, su aseo dental, entre otros. La ocupación que él tiene, en las que vamos nosotros a poder evaluar las condiciones de trabajo, las horas que elabora, de quién elabora, los factores de riesgo que puedan estar repercutiendo en la salud del paciente, y el uso del tiempo libre, que serían las horas de descanso y de recreación, los deportes y vacaciones que el paciente pueda adaptar a su rutina diaria. Antecedentes dietéticos. En esta sección vamos a tener como finalidad obtener información acerca del consumo de alimentos, los hábitos alimentarios, las condiciones de vida y otros factores psicosociales que pudieran afectar la selección, la preparación y el consumo de los alimentos de nuestro paciente. Esto lo vamos a realizar por medio de la encuesta dietética conocida como el interrogatorio de 24 horas. Este instrumento cuantitativo presenta una excelente alternativa para evaluar el consumo actual del paciente. Consiste en registrar todos los alimentos y bebidas que el paciente consumió durante las 24 horas previas a la entrevista o a la consulta. Si es aplicado en 2 o más ocasiones, puede utilizarse para evaluar el consumo habitual de una persona. Lo más ideal es anotar con la mayor precisión posible todos los alimentos y bebidas consumidos en las 24 horas, empezando por el desayuno del día anterior y continuar hasta completar el recuerdo del día entero. Ante los alimentos consumidos entre horas también se deben anotar, como son la calidad también de los alimentos, como la leche entera o deslactosada, desnatada, si es pan blanco o integral, de carne, qué tipo de carne, etcétera. También se debe estimar la cantidad consumida en medidas caseras o en raciones grande, media o pequeña, y en nuestro caso ya anotarlo en nuestro formato. Las interpretaciones de exámenes de laboratorio, datos bioquímicos e inmunológicos. Estos son para analizar a mayor profundidad aspectos que a simple vista nosotros no podamos detectar de nuestro paciente.
Aquí vamos a analizar lo que serían los niveles de glucosa, colesterol, triglicéridos, la cuenta de linfocitos para revisar la funcionabilidad de su sistema inmunológico. Aquí tenemos lo que son los rangos normales de un examen de bioquímica sanguínea. Lo referente al colesterol son de 140 a 200 decilitros, son miligramos por decilitro. 140 a 200 es lo adecuado, 200 a 239 ya es un límite alto y más de 240 ya es muy elevado. En cuanto a los triglicéridos, tenemos que menos de 150 es adecuado. Estoy viendo en algunos distintos exámenes, dependiendo de los reactivos, marcan distintas cantidades, pero mientras se mantenga bajo de los 150 y no esté bajo de los 50, ahí se puede considerar que es adecuado. De 150 a 199 ya es un límite alto, de 200 a 499 ya es elevado, y de 500 para arriba ya es muy elevado. La glucosa igualmente manejan distintas instituciones, distintos laboratorios, una diversidad de valores, pero vamos a estandarizarlo en 70 a 110 miligramos por decilitro en ayunas, o 100 mililitros en ayunas. La cuenta de linfocitos la vamos a ubicar entre 100.5 a 50 millones, marcaba en los estudios que se revisaron acerca del paciente, los cuales representan del 75 al 80% de los linfocitos circulantes en el organismo. Los indicadores antropométricos. La antropometría es la ciencia que estudia y evalúa las medidas de tamaño, peso y proporciones corporales de nuestro cuerpo. Esta ciencia constituye las bases principales para evaluar el estado nutricional de individuos y poblaciones en general. Los indicadores antropométricos van a permitir que realicemos la evaluación de las dimensiones físicas de nuestro paciente, así como conocer su composición corporal. Las mediciones que se recomienda tomar son el peso, la estatura, el ancho del codo, la circunferencia de muñeca, los 4 pliegues cutáneos como son el tricipital, bicipital, subescapular y suprailíaco, y las circunferencias de cintura, cadera, abdomen y brazo. El material para realizar estas tomas antropométricas tenemos lo que sería el glicómetro, que es este pequeño artefacto de ligera presión que se utiliza para medir los pliegues cutáneos en milímetros y así poder determinar la distribución de la grasa corporal. Tenemos el fluxómetro o cinta métrica, con el cual vamos a poder tomar las circunferencias descritas anteriormente. Con el estadímetro vamos a determinar la altura de nuestro paciente y por medio de la báscula vamos a obtener lo que sería su peso total. La aplicación de las técnicas antropométricas requiere de ciertos requisitos para poderlas realizar. Dentro de ellos está poseer los conocimientos teóricos y prácticos sobre la antropometría en general y sobre las mediciones antropométricas que se van a realizar, guardar distancia prudencial por respecto a la persona examinada, informa al paciente las actividades que se van a realizar para que éste sea enterado y sea fácil medirlo. Hay que indicar al sujeto que se quite calzado, gorras, adornos y se suelte el cabello en caso de que lo tenga largo, de que deje sus cosas, que traigan sus bolsillos, y si es necesario hay que ayudarle. El peso corporal actual. La mayor parte de los individuos definen la presencia de obesidad de acuerdo con el peso corporal. El problema básico que implican estas medidas es que el peso guarda una relación estrecha con la talla, motivo por el cual no pondera adecuadamente la grasa corporal. Pues se debe recordar que en la obesidad existe un exceso de la misma. Esta medición se va a realizar con la menor ropa posible y sin zapatos. Se le pide al sujeto que suba la báscula colocando los pies paralelos en el centro frente al examinador. Debe estar erguido con la vista hacia el frente, hacia el horizonte, sin moverse y con los brazos que caigan naturalmente hacia los lados. Podemos ver aquí está la posición, se mantiene el sujeto erguido, su vista hacia el frente. Se realiza la toma de la medida, la cual en el caso del paciente analizado fue de 73 kilogramos con 200 gramos. La talla. Para esta medición hay que colocar al paciente por debajo del estadímetro, de la espalda a la pared con la mirada al frente igualmente, sobre una línea imaginaria vertical que divida su cuerpo, como aquí en esta figura.
Verificar que los pies estén en posición correcta, asegurar que la cabeza, la espalda y las pantorrillas estén en contacto con la pared, con el estadímetro en este caso, y sus brazos caigan naturalmente a lo largo del cuerpo. Hay que acomodar la cabeza en posición recta, con la palma de la mano izquierda abierta sobre el mentón sujeto y suavemente cerrar sus dedos. Hay que trazar una línea imaginaria, que es lo que es el plano de Frankfurt, aproximadamente por aquí, que va del orificio del oído a la base de la órbita del ojo. Esta línea debe ser paralela a la base del estadímetro y formar un ángulo recto con respecto a la pared. El resultado de esta medición fue que nuestro paciente tiene una altura de 1.63 metros. Circunferencia del brazo. Esta medida de la circunferencia será expresada en centímetros y sirve para conocer el estado nutricional de nuestro paciente. Se obtiene midiendo con cinta métrica parte medida del brazo, tomando como referencia la longitud existente entre la punta del hombro, acromión, y la cabeza del radio, o olecranón. El material va a ser nuestra cinta métrica y va a ser, la metodología va a ser identificar el punto medio que existe entre la saliente lateral del brazo no dominante, como estamos viendo por este lado, con el codo flexionado en 90 grados. Una vez identificado el punto medio, se deja caer el brazo de forma natural y se coloca la cinta horizontalmente alrededor del punto. Se deja caer desde el punto y ya después que tenemos nosotros la que sería la parte media identificada, se va a proceder a tomar la medición de la circunferencia. La medición de la talla de la rodilla. Hay condiciones ideales en las cuales se prefiere la medición de la talla con el procedimiento convencional, es decir, en personas que están razonablemente sanas. Sin embargo, va a haber ocasiones en las cuales la obtención de la talla va a dificultarse como resultado de cambios en la estructura del aparato locomotor a consecuencia de la compresión del conjunto de los discos invertebrales, la osteoporosis y la curvatura de las extremidades inferiores, que influyen en la reducción de la talla, por lo que tendremos que hacer uso de procedimientos alternativos para una medición más precisa, como es esta medición del talón rodilla, en el cual vamos a medir la distancia entre el talón y la parte más alta de la articulación de la rodilla por la parte lateral externa, con la pierna flexionada en el individuo sentado, formando un ángulo de 90 grados entre el muslo y la pantorrilla. Igualmente, otra de las mediciones alternas que tenemos es la envergadura, que esta se da debido al margen de error que pudiera existir en la medición de las extremidades inferiores a consecuencia de una alimentación insuficiente en la infancia, por lo cual se ha propuesto la valoración de la estatura a partir de la media brazada, que como podemos ver en la imagen, consiste en que el individuo extienda su brazo y con la cinta métrica se le mide desde la punta del dedo medio hasta la parte central de la escotadura del esternón a la altura de la tráquea. En el caso de nuestro paciente, su envergadura fue de 1.64 metros. La circunferencia de la pantorrilla se mide según lo descrito por Lohmann. La circunferencia se hace con el sujeto en posición supina, ya sea acostado boca arriba, la rodilla flexionada a 90 grados. Esta es una técnica que se puede usar, pero también podemos usarla en la que el individuo está sentado, igualmente con su pierna en 90 grados, y se coloca la cinta en posición horizontal en torno a la pantorrilla para poder tomar esta lectura, haciendo coincidir el 0 y el número máximo de la medición. En conjunto, la medición de la altura de rodilla-talón, la circunferencia media del brazo y el pliegue cutáneo subescapular ayudan a determinar el peso de un individuo bajo la siguiente fórmula que tenemos aquí, en la cual se sustituyen cada uno de los elementos que se han dado anteriormente. La medida de nuestro paciente en este caso fue de 35 centímetros de la circunferencia de su pantorrilla. Ahora procedemos con la toma de la circunferencia abdominal o de la cintura, la cual nos permite conocer la distribución de la grasa y los factores de riesgo que conllevan a esto. Nuestro material nuevamente es la cinta métrica y la metodología sería trazar una línea imaginaria que parta del hueco de la axila hacia la cresta ilíaca. Sobre esta vamos a identificar el punto medio entre la última costilla y la parte superior de la cresta. Vamos a colocar la cinta métrica en el perímetro del punto antes mencionado y se procede a tomar la medición de esta circunferencia con el individuo de pie y la cinta horizontal. Hay que evitar que los dedos se interpongan entre la cinta métrica y el cuerpo de nuestro paciente, ya que esto nos puede conducir a un error. Los valores de circunferencia de cintura que representan un factor de riesgo de enfermedad cardiovascular varían entre distintas bibliografías, pero en este caso vamos a retomar los que sería 85 centímetros en una mujer,
y máximo de 95 centímetros para el hombre. En este caso nuestro paciente presenta un rasgo de 5 centímetros que sobrepasan la medida estandarizada, por lo cual se puede considerar que ya es necesario implementar medidas para reducir este valor. La circunferencia de cadera, esta se toma en la máxima circunferencia de la cadera en la línea horizontal al nivel de la máxima protuberancia posterior de los glúteos, o en otras palabras en la parte más prominente de la zona glutear, 5 centímetros debajo de la cintura. Normalmente la cinta métrica, vamos a colocar a la persona en posición erecta con los miembros superiores a ambos lados del cuerpo, las palmas y los dedos de las manos rectas y extendidos hacia abajo, mirándose al frente en bipedestación, con el peso distribuido equitativamente en ambos pies y la posición de atención antropométrica. La circunferencia de la muñeca es la que determina la complexión del individuo. En el perímetro de la muñeca derecho vamos a tomar esta medida en un nivel perpendicular al eje longitudinal del brazo y el antebrazo. El individuo debe mantener la palma hacia arriba y el codo en 90 grados para tomar esta medida. La anchura del codo es una medida que permite determinar la complexión ósea del individuo. Se solicita que el sujeto eleve y flexione el miembro superior derecho en ángulo recto hasta que el codo quede a la altura del hombro. Se aplican las remas de calibre sobre la epitróclea y el hipocondilo, utilizando los dedos índices de ambas manos para el reconocimiento anatómico del punto correcto a medir. Ahora vamos con lo que sería la toma de pliegues. La medición del pliegue bicipital es la medición del grosor del pliegue de la piel sobre la cara anterior del brazo a nivel del músculo bíceps. Vamos a utilizar nuestra herramienta que es el plicómetro, y el método sería identificar el punto medio existente entre la saliente ósea del acromion y el orecranon, que ya lo habíamos visto en la toma de la circunferencia media de brazo, a lo largo de la lateral del brazo no dominante, con el codo flexionado a 90 grados. Por lo tanto, si nuestro paciente es zurdo, vamos a tomar la medida del lado derecho, y si nuestro paciente es diestro, vamos a tomar la medida del lado izquierdo. El procedimiento para hacer la medición va a ser ubicarse delante del paciente, agarrar el pliegue del tejido adiposo subcutáneo entre los dedos pulgar e índice de la mano izquierda, colocar las puntas del plicómetro en el sitio de los lados del pliegue donde estén aproximadamente paralelos y a 1 centímetro de donde el pliegue se agarró. La posición del plicómetro debe estar de tal forma que se pueda leer fácilmente, y vamos a obtener la medición aproximadamente 4 segundos después de haber colocado el plicómetro y después de repetir el procedimiento 3 veces para obtener una media en la cual nos va a dar la medida más aproximada. En este caso nuestro paciente nos dio un total de 11 milímetros en su pliegue bicipital. La medición del pliegue tricipital es la medición del grosor del pliegue de la piel sobre la cara posterior del brazo a nivel del músculo tríceps. Igualmente sería el mismo plicómetro el que nos va a servir para esto. Vamos a identificar nuevamente el punto medio, esta vez en la parte posterior del brazo con el codo flexionado. Vamos a ubicarnos detrás del sujeto, vamos a agarrar el pliegue del tejido adiposo subcutáneo entre los dedos pulgar e índice, nuevamente como en el pliegue pasado, y vamos a obtener la medición aproximadamente 4 segundos después de haber colocado el plicómetro. En este caso nuestro paciente nos dio un total de 13 milímetros en este pliegue. La medición del pliegue superescapular es de la de doble capa de piel y tejido adiposo subadyacente en la zona subescapular de la espalda. La persona va a estar en posición erecta mirando hacia el frente en bipedestación, con el peso distribuido equitativamente en ambos pies, en el ángulo inferior de la escápula en dirección oblicua hacia abajo y hacia fuera, formando un ángulo de 45 grados con la horizontal. Para realizar esta medida se palpa el ángulo inferior de la escápula con el pulgar izquierdo. Podemos ver de este lado. En este punto se hace coincidir el dedo índice y se desplaza hacia abajo el dedo pulgar, rotándolo ligeramente en el sentido horario para así tomar el pliegue en la dirección descrita. En algunos casos es necesario realizar esta torsión del brazo cuando el paciente tiene su tejido adiposo bastante añadido, bastante pegado, y no se puede como tal estirar la parte de la piel. Se puede doblar el brazo para generar una presión y que sea más fácil tomar este pliegue. En este caso nuestro paciente nos dio el total 31 milímetros. La medición del pliegue suprailíaco es la doble capa de piel y tejido adiposo subyacente en la zona suprailíaca del abdomen. El instrumento es el plicómetro. La unidad de medida son milímetros.
La localización está justo encima de la cresta ilíaca en la línea mediofilar. El pliegue corre hacia adelante y hacia abajo formando un ángulo alrededor de 30-45 grados con la horizontal. Para facilitar la toma de esta medida, el estudiado colocará su mano derecha a través del pecho. En algunos casos, cuando sea necesario, en este caso se tomó la medida, identificando la zona, y se realizó aquí la toma de la medida 3 veces, esperando 4 segundos aproximadamente entre cada toma. Ahora los cálculos de la composición nutricional. En cuanto al índice de masa corporal, sabemos que es la relación existente entre el peso y la talla y sirve para identificar bajo peso, peso normal, sobrepeso y obesidad, y se obtiene al dividir el peso en kilogramos entre la estatura en metros elevada al cuadrado, como se observa en la siguiente fórmula. El procedimiento es medir la talla y la estatura y el peso de la persona aplicando los procedimientos antes referidos. En el caso de nuestro paciente, que tiene una altura de 1.63 y un peso de 73 kilogramos, se eleva la talla al cuadrado, es decir, multiplicamos 1.63 por 1.63, obteniendo esta cantidad de 2.6569, dividimos el peso entre la talla al cuadrado, es decir, con esta operación 73 kilogramos entre 2.65 y nos da un IMC de 27.5. Aquí tenemos esta tabla que nos ejemplifica los resultados. En el caso de nuestro paciente, puede decir que tiene un sobrepeso, ya que está entre el límite de 25 y 29.9. El peso ideal es el que permite a la persona tener un adecuado estado de salud, sentirse mejor y tener la máxima esperanza de calidad de vida. El peso ideal de cada persona está marcado por su constitución corporal, su edad y su sexo. Incluso existe una fórmula para corroborar que se esté saludable o existan indicios de sobrepeso, obesidad o, en caso contrario, de delgadez extrema. El peso ideal se define como aquel que confiere a la persona una máxima esperanza de vida. Tenemos distintas fórmulas como la de Metropolitan Life Insurance Company, Lawrence y Broca. También el índice de Cataluña también lo podemos implementar. Y en este caso se implementó el más sencillo, que es este de Broca, por lo cual nos dio un peso ideal del paciente de 62.200 kilogramos. Porcentaje de grasa corporal, este va a ser la suma de los 4 pliegues que tomamos, aplicándole la técnica del logaritmo por medio de esta fórmula que se describe aquí, y identificando en el rango de edad de nuestro paciente. El resultado de esto nos dio que nuestro paciente tiene un 22.14 de grasa corporal y en kilogramos 16.20 kilogramos de grasa corporal. Si identificamos aquí en la tabla de porcentaje de grasa medio con hombro, tenemos que el 31-40 lo sugerido es entre 13 y 19. Nuestro paciente tiene edad de 40 años, por lo tanto se está excediendo en 2.14%. El porcentaje de masa muscular o músculo esquelético representa el 40% del peso total y es el componente más importante del tejido magro o masa libre de grasa, es el 50%, y es el reflejo de estado nutricional de la proteína. La masa ósea, la que forma los huesos, constituye un 14% del peso total y 18% de la masa total. En un paciente saludable suele calcularse a partir del porcentaje de grasa y del peso total. Se calcula el peso graso y el magro o libre de grasa con esta fórmula que tenemos aquí. El total que nos dio nosotros de porcentaje de masa muscular de nuestro paciente fue 33.8%. Los resultados que tenemos aquí fueron en cuanto a la antropometría: su IMC de 27.5, el peso ideal de 62.200 comparado con su peso actual de 73.200, su índice de cintura-cadera fue 1.6, que es alto, pasando 1 es alto. Su talla es de 1.63, la talla por brazada fue de 1.64, lo cual nos da 1 centímetro de diferencia a lo que nos dio con el estadímetro. Su porcentaje de grasa corporal es de 22%, que también supera los límites. La masa muscular de 33.8, sus pliegues bicipitales, tricipital, subescapular y suprailiaco, aquí corrigiendo lo que fue en el subescapular, que fue de 11 milímetros. En sus exámenes bioquímicos solamente el colesterol se vio alterado con 220 en un rango alto, los triglicéridos 170 adecuados, la glucosa 90 miligramos por decilitro, que también es adecuado, y su cuenta de linfocitos fue de 35.0 millones, que también se puede considerar adecuado. En cuanto a los antecedentes de los familiares, sus padres son diabéticos, los cuales se le menciona que es digno de
de considerarse para no producir esta enfermedad que ya se puede considerar que está en su carga genética. En los antecedentes patológicos no personales, pues no se presenta mayor riesgo. En cuanto a los resultados de sus exámenes dietéticos, se refiere un consumo de alimentos altos en grasas y azúcares refinados, además de exponerse a ayunos prolongados de hasta 8 horas. Perdón. En conclusión, y dando un diagnóstico, primero definiendo lo que el diagnóstico nutriológico es, el cual se basa en aquella información recolectada en la consulta y que es relevante para poder establecer si existe un estado nutricio normal, riesgo nutricio o si existe un problema de malnutrición. Con base en la evaluación e interpretación de los 4 indicadores A, B, C, D, se establece un diagnóstico nutricio final, en el cual plantear con precisión el problema clínico y la información es necesario para que se pueda sugerir alguna solución, y hay que definir claramente el paciente, problema, la intervención y los resultados que se quieren evaluar y que se deben ser clínicamente importantes. Extraemos una conclusión para aplicar a nuestro paciente el problema concreto. Esta fue la conclusión que se le dio en el video al paciente, en el cual se dice que en base al análisis de las medidas realizadas, los exámenes clínicos, hábitos de alimentación y factores heredofamiliares, en su evaluación nutricional, usted presenta un IMC de 27.5 que se cataloga como sobrepeso. Su peso ideal es de 62 kilogramos, 62.200 kilogramos, 11 kilogramos menos de su peso actual. En lo referente al porcentaje de grasa corporal en su cuerpo es de 22.14, lo que sobrepasa el valor normal permitido. Los análisis de laboratorio presentan valores regulares, a excepción del colesterol, que se encuentra en 220, ya que superando los 22 miligramos por decilitro se considera un índice alto. Teniendo en consideración que este índice, junto con el porcentaje de grasa corporal, puede causarle mayores complicaciones, es necesario implementar ciertas acciones para disminuir tanto la presencia de colesterol y el porcentaje de grasa, adaptándose a las sugerencias que le realizo en lo referente a los horarios de comida y el tipo de alimentación que se lleva a cabo. Por lo tanto, se puede considerar que usted es un individuo sano, el cual, apegándose a las sugerencias realizadas, no presentará mayor complicación y su estado de salud mejorará bastante. Eso sería lo referente a el análisis de la evaluación nutricional de esta persona, las referencias utilizadas para todo lo que sería la antropometría, la historia clínica. Los estudios químicos fueron encontrados en estas referencias que se ponen, y el link del video te pueden encontrar aquí para si gustan analizarlo. Por mi parte sería todo. Muchas gracias y hasta pronto.